ayuda, la importante ayuda también que manda el gobierno federal en los programas sociales destinados a las clases más marginadas y a las clases más desprotegidas, donde hay miseria y donde hay pobreza, amigos cibernautas. Usted sabe que la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal tiene que llevar a esos lugares, pues, llámese leche, llámese frijol, llámese arroz, llámese aceite. Son varios productos que tienen que llegar a esos destinos, porque la Cruzada Nacional contra el Hambre, lo de la ayuda social que el gobierno manda, por ejemplo, para los comedores comunitarios y alguna otra programa del gobierno federal del desarrollo social, estos bloqueos no permiten la entrada de estos productos a esas zonas donde están muy alejadas, donde es difícil pues llegar, sobre todo ahora donde, por ejemplo, en Oaxaca hay un bloqueo importante que no permite el acceso a todo esto. Esto de no permitir el paso de los productos ha generado también en las empresas que trasladan sus productos para abastecer al mercado interno de algunos de los estados pues de la República Mexicana. No permiten los bloqueos llegar, se echan a perder los productos, dejan de transportarlo, hay pérdidas millonarias. Habla la Coparmex, habla la Concanaco, piden auxilio al gobierno federal y este gobierno federal es omiso. Este gobierno federal no ha tomado ninguna acción concreta. Es un gobierno que simple y sencillamente ha dejado de hacer su tarea, ha dejado de hacer su trabajo, que es garantizar el Estado de Derecho y sobre todo la protección de los derechos de los ciudadanos. Y desde luego es una tarea que la misma Constitución le atribuye al gobierno federal, muy señaladas, muy marcadas en nuestra Constitución, de cuáles son sus deberes. Los ha dejado de cumplir, amigos cibernautas. Y bueno, ante esto, amigos cibernautas, ante esto, el gobierno federal, pues, demanda, el gobierno federal ha sido demandado por la Coparmex al Ejecutivo por los bloqueos de la CENTE y en la que las autoridades del gobierno federal no han echado mano de todos los recursos que les da el Estado. Las instituciones encargadas de velar por los derechos de los ciudadanos cuando son violentados por algunos otros, esos derechos que tenemos todos los ciudadanos a manifestarnos, está también en la Constitución, pero siempre y cuando no se agravien, no se violenten los derechos de terceros. Y en este caso, aquellos que van a visitar a un familiar no pueden transitar libremente. Aquel automovilista que va a algún asunto de trabajo, a algún otro lugar, en estos estados concretamente, llámese Oaxaca, llámese Chiapas, llámese Guerrero, Michoacán, pues no pueden entrar porque hay bloqueos carreteros, porque hay vandalismo, amigos cibernautas, y entonces esos derechos que tienen los otros ciudadanos son violentados por otros tantos. Entonces el Estado de Derecho está ahorita en este momento resquebrajado porque hay una autoridad federal que no ha cumplido con su tarea, que no ha cumplido con lo más elemental, que es la aplicación del Estado de Derecho. Ante esto, los afiliados de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, presentaron una demanda de amparo ante tribunales del Poder Judicial de la Federación en contra del Ejecutivo por las omisiones, amigos cibernautas, en que incurre al no aplicar la ley y permitir los bloqueos del magisterio a diversas vías de comunicación. Esto, amigos cibernautas, es muy grave porque pues prácticamente nos damos cuenta que que no está haciendo su chamba, que no está trabajando, y esto la verdad no puede continuar así. Es muy grave, amigos cibernautas, porque entonces quiere decir que el gobierno federal no ha tenido la capacidad, quiere decir que el gobierno federal no ha sabido
no ha sabido hacer su trabajo, amigos cibernautas. Esto, la verdad, es lamentable, y es más lamentable porque no lo habíamos visto, no lo habíamos, digamos, en tantos años que, pues, como ciudadanos que hemos visto la actuación de muchos gobernantes, no habíamos visto tanta incapacidad, tanta negligencia para desempeñar su trabajo, para garantizar el Estado de Derecho. Por ello, el amparo que se promueve por parte de la Coparmex ante tribunales del Poder Judicial de la Federación son por actos u omisiones del Ejecutivo al no aplicar la ley y permitir los bloqueos del magisterio a diversas vías de comunicación. En esta demanda de amparo, dice la Coparmex, hemos señalado como responsables al presidente de la República, llámese Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, llámese Miguel Ángel Osorio Chong, al secretario de Educación Pública, llámese Aurelio Nuño, al Procurador General de la República, en este caso a la Procuradora Arely Gómez, a los gobernadores del estado de Oaxaca, Gabino Cue, a los de Michoacán, el señor Silvano Aureoles, a los de Chiapas, Manuel Velasco, y a Guerrero, amigos cibernautas, con el señor Héctor Astudillo, a los secretarios generales de los estados y a los congresos generales, entre otras autoridades, dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, al término de la presentación de la demanda en los juzgados de distrito en materia administrativa. A pesar de que se violan los derechos fundamentales de los mexicanos por parte de la CENTE, las autoridades estatales y federales no actúan, incurriendo también en violación a los derechos humanos de las personas. La demanda de amparo se turnó al juez de distrito en materia administrativa, Agustín Tello Espíndola, en la que los empresarios se quejan de que durante los más de 80 días de movilizaciones magisteriales existe una inminente falta de capacidad de la autoridad para impedir los bloqueos. Más claro ni el agua, amigos cibernautas. Es decir, que el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto son ineficientes. No sirven, pues, en pocas palabras. La CENTE les tiene pisoteado el gañote, la CENTE les tiene pisoteados la cabeza, el cuello y todo el cuerpo a las instituciones, que estos señores, el titular del Poder Ejecutivo, el secretario de Gobernación y diversas autoridades deberían de hacer valer. Las instituciones encargadas de la aplicación de la ley de la justicia, simple y sencillamente no pueden actuar porque su titular es una persona débil, es una persona incapaz para resolver un problema de tal naturaleza como la que vivimos el día de hoy en diversos estados de la República Mexicana, amigos cibernautas. Al mismo tiempo, la Coparmex y empresarios del país, que son los empresarios del país, anunciaron que interpondrán una demanda penal colectiva en contra de la CENTE por los daños y perjuicios causados a sus empresas y derechos constitucionales en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán y la Ciudad de México. Advirtieron que de no ser atendidos realizarán sus declaraciones de impuestos en ceros e iniciarán paro de labores a partir del próximo 17 de agosto. Yo creo, amigos cibernautas, qué bueno que se ponen de acuerdo los empresarios, porque a mí se me hace muy injusto que nos mantengamos cruzados de brazos ante un gobierno federal que no ha tenido el valor, que no ha tenido los tamaños, que no ha tenido la voluntad de solucionar este problema, ya sea porque la razón le asiste y el Estado de Derecho así se lo permite,
o por cualquier otra vía que le permita pues la misma Constitución. Pero no lo han hecho porque son personas que le apuestan al aburrimiento, son funcionarios que le apuestan a que se cansen, son funcionarios que le apuestan a que esta gente termine por aburrirse e irse a sus casas, y eso parece ser, está muy verde para que suceda, porque la gente, amigos cibernautas, este grupo disidente se ha mantenido firme y están en todo su derecho, también lo hemos dicho, pero no se vale afectar los derechos de terceros, no se vale afectar a la industria, no se vale afectar a los ciudadanos, a cualquiera que quiera transitar por esos lugares. Usted ve en los medios de comunicación, usted ve a través de las redes sociales las enormes filas que hay de carros para poder entrar a esos estados. Entonces también la Coparmex prepara una demanda en contra de la CENTE. Y desde luego lo más rescatable de todo esto, qué bueno que se fajaron los pantalones los señores empresarios. Ahora falta que los ciudadanos también nos fajemos los pantalones para reclamarle al gobierno federal la alza en la gasolina, la alza a la electricidad, que según a través de la reforma energética y en voz del propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no iba a subir a partir de la aprobación de la reforma energética ni un centavo más la electricidad. Ya tuvimos aumento en la gasolina, acabamos de tener otro, ya hubo aumento de luz y se pretende llevar a cabo otro aumento a la electricidad. ¿Hasta cuándo este gobierno piensa que los ciudadanos tenemos que seguir soportando, tenemos que seguir aguantando? Esto ya no puede suceder, amigos cibernautas. Es necesario reclamar en una sola voz, a través de alguna manifestación, hacerle valer al Ejecutivo Federal que basta de mentiras, que el pueblo de México está cansado de la forma en cómo ellos, esa maldita clase política, se sigue enriqueciendo a costa de los mexicanos, amigos cibernautas. Ahora resulta que porque subió el precio del crudo en el extranjero, nos suben la gasolina. O sea, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Por eso a mí se me hace muy importante que la Coparmex haya dicho, los empresarios, que no están dispuestos a pagar impuestos. Llámese ISR, llámese impuestos sobre la nómina, llámese cualquier otro impuesto a los que estamos obligados, pero dice que no, que sencillamente ellos, de no recibir respuesta, iniciarán paro de labores a partir del 17 de agosto y desde luego a declarar en cero. Bueno, en conferencia de prensa, los representantes de los restauranteros, hoteleros, servicios turísticos y afiliados a las cámaras nacionales de comercio informaron que la denuncia colectiva se interpondrá en el curso de los siguientes días. Además, piden declarar a Chiapas zona de desastre económico, porque allí el Consejo Coordinador del Estado de Chiapas exigió al gobierno federal y estatal restablecer el Estado de Derecho para garantizar el libre tránsito en la entidad y se declare en desastre económico. Además, pidió transparentar la inversión municipal, así como el pago de sus adeudos. Bueno, aquí está la otra parte también de allá de Chiapas, donde el presidente del Consejo Coordinador Empresarial adelantó que en los próximos días las empresas realizarán un paro técnico en común acuerdo con los empleados ante la imposibilidad del pago de salarios, prestaciones obrero-patronales y la cuota del ISSSTE e Infonavit. O sea, no van a pagar los empresarios, y para mí está bien, amigos, porque no es posible que los empresarios y todos los que estamos obligados a pagar impuestos lo hagamos y el gobierno federal no haga su tarea. Eso, amigos, sinceramente es una total
ineficiencia del gobierno federal y de los gobiernos estatales, que no saben asumir su responsabilidad, que no paguen los empresarios. Ojalá y no pagáramos todos los afectados, porque la verdad sí es cierto, el gobierno federal no ha hecho su tarea, amigos cibernautas. Regresamos, no se vayan, vamos a una breve pausa, cortísima pausa, amigos cibernautas. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.